estaremos viendo la segunda parte, que hay un pequeño bosquejo en sus manos, junto con un favorito que vamos a revisar pronto. Como comenzamos a ver la semana pasada, Cristo puede quitar cualquier tipo de sufrimiento. No hay imposibles para Dios. No hay problema tan grande para Dios como que Él no pueda resolver, arreglar, finiquitar. Realmente no hay imposible para Dios. Y la pregunta que yace en el texto constantemente es si tú, ¿quién crees que es Jesús? Cuán bueno es mi Cristo, cantamos, pero la pregunta para ti es, ¿quién es Cristo para ti? Tal vez puedes saber intelectualmente quién es, pero ¿acaso ha Cristo transformado tu vida? ¿Acaso ha Cristo transformado tus pensamientos, tus acciones? Porque ¿saben quiénes son los excelentes teólogos? ¿Saben quiénes saben muchísima más teología capaz que tú y yo juntos? Satanás y los demonios. Pero no temen a Dios, no le siguen, no le adoran, sino que dice la Escritura, de miedo, de pavor. Porque saben lo que escrito está cuando Jesús se encontraba con los endemoniados. A menudo le preguntaban, ¿qué estás haciendo aquí, Jesús? ¿Acaso has venido para echarnos al abismo antes de tiempo? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús un bonito cuento? ¿Una bonita historia? ¿Una bonita parábola? ¿Algo religioso? ¿Algo que te hace sentir tranquilo? ¿Algo que al pensar al respecto te hace sentir que crees en un ser superior? ¿Algo a lo que tienes temor? ¿Algo a lo que crees que debes hacer ciertos rituales o ciertas cosas para no hacerlo enojar? ¿Quién es Jesús? Es una buena pregunta. Es una excelente pregunta, de hecho. Y parece que Jesús, como hemos estado viendo, era mejor conocido, había una mejor idea de quién era Jesús afuera de Israel. Israel, que debía ser el protector, el que debía haber sido desde el principio sal y luz, el que debió haber vivido de una manera bajo la teocracia de Dios, de una manera que todas las naciones dijeran, tenemos que ir a Él. Falló en hacerlo, falló en someterse a Dios. Y ese Mesías que tanto esperaban los judíos, ese Mesías que tanto anhelaban, estaban ante sus ojos perdiéndolo de vista. Jesús había venido, el Santo Hijo de Dios había venido. Y los religiosos decían, ¿se parece como el Mesías? ¿Se parece como Hijo de Dios? ¿Se parece que hace todo lo del Antiguo Testamento? Pero no. Es triste. Lo perdieron ante sus ojos. Jesús era para ellos, que eran los líderes religiosos, y que en cierto sentido también eran los líderes políticos, era la clase gobernante de ese entonces. Era una afrenta, una amenaza para su sustento. Era una amenaza para lo que ellos llamaban el judaísmo, una religión hecha por el hombre, una religión que no trae salvación, sino que condena eternamente, como cualquier otra religión. Y Jesús había venido no a hablar como hablaban todos los rabinos, diciendo y citando a otros rabinos, sino Jesús había venido a hablar palabras nuevas, frescas, con autoridad, viviendo una vida santa, viviendo una vida perfecta, anunciando primero a través de Juan el Bautista que el reino de los cielos se había acercado. El rey había venido. Hemos leído en Isaías 40 como Juan el Bautista era ese precursor, ese voz que clamaba en el desierto, ese que preparaba el camino para el Mesías. Y el rey había venido. Y esos que debían ser sus súbditos, en lugar de adorarle y reconocerle, decían, no, este es falso.
Por afuera, cuando Jesús salía a las naciones, afuera con los gentiles, donde se suponía que eran pueblos, de acuerdo a los gentiles, donde se suponía que eran salvajes, idólatras, Jesús se encuentra. Terminamos la semana anterior leyendo un relato que es interesante porque se acuerdan que Jesús no había sanado realmente a alguien en 2 etapas. ¿Por qué sanar a un hombre en 2 etapas? ¿Por qué hacer todo lo que hizo? Vimos a través de esto la semana pasada y tiene en sus páginas un cuadrito que quisiera leerlo con ustedes. Es un cuadrito que un comentarista resumió de una buena manera, que pone el primer ciclo, el segundo ciclo, y hay una repetición en Marcos en esto. Hay una repetición de eventos, sucedió básicamente lo mismo, el mismo ciclo, el mismo tipo de eventos, 2 veces. Y aún así los discípulos no entendían quién era Jesús. No creo que sea casualidad que también esta segunda sanación, la sanación del ciego que vimos la semana pasada, haya sido en 2 etapas. Que haya necesitado un toquecito extra, porque estaba apuntando realmente la necesidad de una parábola viva, como vimos la semana pasada, de lo que Jesús estaba haciendo más ampliamente, de lo que Jesús estaba haciendo en el corazón de sus discípulos. Sus discípulos, si se acuerdan, aún no entendían, aún tenían dudas, se peleaban por un pan. Y Jesús les decía, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de la levadura de Herodes. Y si miren el cuadrito conmigo, el primer ciclo de eventos sucedió en el capítulo 6, versículos 31 al 44, cuando Jesús alimentó a la multitud. Alimentó a la primera multitud. El texto dice 5.000 hombres, lo cual quiere decir que al menos había entre 10.000 a 20.000 personas en total, más una audiencia judía. Y luego en el capítulo 8, siempre en la primera línea, les recuerdo lo que tienen ustedes, capítulo 8, versículos 1 al 9, vimos que alimentó 4.000, ahí sí 4.000 personas en total. Y es que era un territorio gentil. Vemos 2 milagros grandes, potentes, portentosos, y luego Jesús, después de ambas instancias, se ve cruzando el mar de Galilea. En el capítulo 6, es la segunda línea, versículo 45 al 46, es cuando Jesús estaba en la orilla, los discípulos primero fueron en la barca, y Jesús caminó sobre el agua, torna la tempestad, y terminan de cruzar el mar de Galilea. En el capítulo 8, versículo 10, vemos a Jesús y a los discípulos yendo otra vez en la barca, que fue donde sucedió la discusión acerca de los panes y la levadura. Después, la tercera línea, se ve a Jesús teniendo un conflicto con los fariseos. En el capítulo 7, versículos 1 al 23, vimos cuando le cuestionan de por qué no se lavaban las manos sus discípulos. Y Jesús les habla acerca de que lo que contamina al hombre no es algo externo, sino que del corazón salen los pensamientos, malas inclusiones y demás, como hemos estado viendo. En el capítulo 8, versículos 11 al 13, vimos que los fariseos les piden una señal y Jesús dice, acabo de hacer todas estas señales y ustedes todavía siguen de ignorantes, y no solo ignorantes, sino incrédulos. Porque los discípulos también dudaban y no sabían y no entendían. Y Jesús tiene que repetir todo esto. No creo que sea casualidad que Marcos lo repite y lo pone de esta misma manera, y termina con una sanación bastante particular. La cuarta línea vemos a Jesús teniendo conversaciones acerca de panes. Recordamos que él es el pan de vida. Primero el tiro con una mujer que tenía una hija endemoniada, una mujer gentil, con una hija endemoniada. 3 veces, como vimos en ese momento, cultura. Habla acerca del pan y dice, Señor, que limpios y los perdidos comen debajo de la mesa de los hijos. Vemos en el capítulo 8, versículo 13 al 21. A Jesús diciendo a los discípulos, cuídense de la levadura de los discípulos, de la levadura de los fariseos, levadura de Herodes. Los discípulos que hacían mientras Jesús les enseñaba,
peleaban porque ponían ahorita. Eso no tenían pan. Y Jesús acababa de multiplicar todos estos panes. Y ellos seguían sin ver con claridad quién era Jesús. Y vimos cómo puedes estar tan cerca y tan lejos. Puedes estar ahí y vas a la iglesia y piensas que eres cristiano y realmente no lo eres. Porque no hay fruto, porque no hay evidencia, porque no crees en el Jesús bíblico, porque no afirmas lo que la Biblia afirma, porque no te conduces de la manera que te conduces. Y Jesús estaba enseñándoles una lección a los discípulos. La última línea, Jesús vemos también lo primero a un hombre sordo y tartamudo, en el capítulo 7, versículo 31-37. Y lo que vimos la semana pasada, 8 de 22 al 26, sonando en su 12 temas. Vamos a hablar la primera y el cielo decía, veo a los hombres como árboles. Y en la segunda ocasión, Jesús decía, Jesús había hecho tantas cosas, había hecho tantas obras, tantos milagros, pero sus discípulos seguían siendo sordos. Veían parcialmente, definitivamente no eran como la multitud, eran como este ciego. Por eso este ciego es una parábola viva, es una parábola real. Porque veían parcialmente, pero si tú ves parcialmente, quiere decir que también eres parcialmente ciego. Y esto es un problema. Porque Jesús vino a dar vista a los ciegos. Jesús vino a libertar cautivos. No puedes estar medio libre y medio cautivo. No es bueno estar medio ciego y medio que ves. La ceguera y la sordera en el Antiguo Testamento, en la Escritura, siempre fueron símbolos de necedad espiritual y de desobediencia. Los líderes religiosos, los que debían ver con claridad, los que conocían la ley, estaban ciegos. La multitud generalmente estaba ciega. Todo lo que querían era el milagro, lo tangible, lo emocional, pero no querían contar vivo. Lo escribe Juan, capítulo 8. Los discípulos, pues, estaban con Jesús, vivían con Jesús, comían con Jesús. O sea, hacían todo con Jesús, habían dejado todo, y lo estaban siguiendo, pero Jesús les describe como parcialmente ciegos como están. Y Jesús necesita hacer todo esto otra vez, toda esta ronda de milagros para que comiencen a entender y parece que comienza a funcionar. Aunque como veremos el siguiente domingo, como recordamos con él, Pedro le regala a Jesús, lo cual es divertido, aunque no tanto. Pero aquí por primera vez, si van a Marcos capítulo 1, versículo 1, Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos comenzó diciendo categóricamente, este es el principio de las buenas nuevas, lo que quiere decir el Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Pero hasta aquí, hasta el capítulo 8, versículo 26, no se ha mencionado otra vez. Nadie le ha dicho que Él es el Mesías. Nadie le ha dicho que Él es el Hijo de Dios. Nadie le ha dicho que Él es el Cristo. No ha habido tal declaración. Entonces vamos a Marcos capítulo 8, versículo 27. Dice así, Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una ciudad que había sido fundada por uno de los hijos de Herodes el Grande, Felipe, por eso se llamó Cesarea de Filipo. Estaba 25 millas hacia adentro, estaba en el mar de Galilea, el mar de Galilea, y subió 25 millas hacia el norte. Y en el camino, dice, preguntó a sus discípulos. Pero aquí hay algo interesante, hemos estado viendo que Jesús realmente era y se comportaba como un rabino. Pero había diferencias. Porque la gente, así como para ir a cualquier universidad, colegio, cualquier cosa, la gente aplica para. De igual manera sucedía si tú querías estar sentado a los pies de un rabino. Pero Jesús, Él llamó a sus seguidores y le dice, sígueme, deja tus muertos, deja lo que estás haciendo, te haré que esta hora de hombre. Y
fue él el que escogió a sus discípulos. La gente debía aplicar, no como un email, yo no sé cómo lo hacían, si tenía que hacer una carta con recomendaciones como ir para entrar a la universidad. No sé, pero la gente debía, los chicos debían aplicar para acercarse a los pies de un rabino. Pero Jesús cambia esto y es Él el que escoge, porque siempre Él el que escoge. Y aquí, estando en el camino, hace algo también que no era acorde a lo que hacían los rabinos. Los rabinos se suponían, se sentaban, sus discípulos se sentaban alrededor de ellos, y los rabinos preguntaban al maestro. Y el maestro, de acuerdo a lo que ellos preguntaban, respondía. Entonces tenían que hacer buenas preguntas para extraer de la mente del rabino. Pero Jesús viene acá directamente con ellos. Y después de esta lección, después de haber multiplicado el pan y los peces 2 veces, después de haber hecho milagros que solo Dios podía haber hecho 2 veces, después de haberle dado cátedras, tanto caminando en el agua, como diciéndoles de que se guardaran de la levadura, les dijo muchas veces que ellos no entendían, les dijo que les faltaba conocimiento, que su mente estaba embotada, les dijo, hemos visto todo esto. Jesús les hace una pregunta porque quería saber si entendían o no. Y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es una manera, antes de atravesar el avión, tienen que bajar las ruedas, tienen que levantarse los alerones traseros para comenzar a hacer fricción y comenzar a detener el avión. Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Obviamente Jesús sabía esto, pero quería saber qué decían ellos. El relato de Mateo, que está en Mateo 16, versículos 13 al 16, Mateo dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo, al tener una audiencia judía, usa términos muy mesiánicos. Porque si recuerdan, en Daniel 7, versículos 13 y 14, se ve al Hijo del Hombre descendiendo de los cielos y anciano de días al Padre dándole el trono, dándole la autoridad. Todo judío sabía que el Mesías se llamaba a sí mismo en el Antiguo Testamento como el Hijo del Hombre. Por eso fue el término más común con el que Jesús se refirió a sí mismo. Jesús estaba diciendo que él era el Mesías. Pero Marcos, estando ante una audiencia gentil, escribiéndole a una audiencia gentil con un propósito, no hace uso de ese término. Pero Mateo dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Él mismo estaba diciendo, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Pero ¿quién dice la gente que yo soy? A ver, cuéntenme. Lucas dice, Lucas 9, 18 al 20, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Es decir, ¿qué dicen los líderes religiosos? ¿Qué dicen los hombres? ¿Qué dicen las multitudes? ¿Qué dicen los políticos numerosos? ¿Qué dicen los discípulos? Porque hasta ese punto, aunque estaban cerca, no entendían plenamente quién era él. Y comenzaron a responder, dice unos Juan el Bautista. Leemos esto en Marcos 6, versículo 14. Dice, el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, para el bautismo resucitado entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Y Herodes tenía miedo porque le había matado. Y Herodes estaba tan cerca porque le escuchaba a Juan, pero terminó matándole. Estaba tan cerca, vio lo que hacía Jesús y llegó a la conclusión misma que las multitudes llegaban. Y Herodes estaba tan cerca. Pensó que era Juan, resucitado, y le dio miedo. Unos dicen Juan el Bautista y otros Elías. ¿Por qué Elías? Bueno, según el Reyes 2:11, Elías no murió. Si vamos a Malaquías, había sido tomado por el Señor, y pueden notar en segunda de Reyes 2:11. Y en Malaquías hay algo que es interesante. Malaquías 4, versículos 5 y 6.
Dice, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que violenta y hiera la tierra con maldición. Hay gente que pensaba que Jesús en Elías era el cumplimiento de esta profecía. Si vamos a Mateo capítulo 11, versículos 7 al 15, Mateo 11, 7 dice, mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento, pero ¿qué salieron a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Miren, dice, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo. Y uno que es más que un profeta. Esto es de quien está escrito. Y aquí yo envío mi mensajero delante de mí, que preparará un camino delante de ti, algo que se había hecho en Isaías 40, lo hablamos antes. En verdad les digo, dice, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, pero el violento lo conquista ante la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si quieren aceptarlo, él es el Dios, el que envía de venir, el que tiene oídos. Que oigan, Jesús había hablado, Jesús había aclarado estas cosas. Jesús no era Juan el Bautista, Jesús no era Elías. El día del Señor siempre se refiere al día de juicio, el día en el que Él completará todo, en que Él regresará. Dice, continúa diciendo en Marcos 8:28, pero otros no hay profetas. Mateo incluso dice en función a Jeremías, dice, tal vez es Jeremías. Porque como venía diciendo el arrepentimiento, y Jeremías se conoce por los teólogos como el profeta llorón, porque sale llorando, quejándose de la falta de fe de su pueblo, de la falta de arrepentimiento. Entonces la gente decía, seguro Juan el Bautista porque murió y resucitó y está ahí, otros Elías porque él es el que iba a venir con un mensaje similar. Lucas dice, añade, que algunos pensaban que era un profeta antiguo que ha resucitado. La gente no sabía qué decir, no sabía qué pensar. Los fariseos tenían miedo, porque Jesús les estaba serruchando el piso. Estaban cambiando toda su estructura política, religiosa y de dinero. Esa era una amenaza. Para los fariseos, para Herodes también. Herodes, como vimos, lo vimos todo cerca, pero no lo logró. Los fariseos se suponía que eran los que debían estar cerca. Se suponía que eran los que debían decir al pueblo, aquí está el Mesías, el que habíamos esperado. Pero ellos todo lo que querían era una liberación política nada más. Ellos no querían ser transformados de su corazón, porque ellos confiaban en una justicia de ellos mismos, por lo que hacían por sus obras. Era otra religión más, era hacer para alcanzar. Cuando Jesús había venido a decirle, ustedes necesitan arrepentirse y creer en mí. Ustedes necesitan ser salvados. Así como Él había escogido a sus discípulos, ustedes necesitan ser alcanzados por mí para salvación. Ustedes necesitan creer. Y después el Señor vendrá un día, como hemos estado viendo en Isaías, a juzgar, a las naciones, a traer justicia, sí, pero todo lo que les interesaba a ellos era una liberación política. Por eso los líderes religiosos querían ver a ese victorioso guerrero, pero se habían olvidado que Isaías 53 había mencionado a un siervo sufriente que vendría. Jesús estaba probándoles a ver si ahora se entienden. Porque mientras les hablaba de cosas importantes, como nuestros hijos, que se pelean por tonterías, los discípulos estaban peleando que tú olvidaste el pan. Tú, Pedro, yo no sé quién se olvidó el pan, pero estaban peleando por el pan. Y no iban con Jesús, el que multiplicó los panes, van a ser estrellas. Los niños, cuando van a un viaje, en el carro, largo, lejos,
niños están preocupados. Ay, ¿qué vamos a comer? Ay, quiero ver si me alcanza. No les importa esto. Ellos saben si mamá quiero comer, mamá tengo hambre, papá quiero parar el baño. Uno es el que está preocupado que van a parar el baño y vamos a perder el vuelo o lo que sea, o si no hay nada de comida, muy caro lo que está acá. Pero los niños no se preocupan. Ellos estaban preocupados por lo que no debían preocuparse. Jesús preparó sus corazones y quería ver a dónde estaban sus corazones. Quería ver si entendían la diferencia entre lo que la gente decía y lo que verdaderamente era Él. Así que el versículo 29 dice que nos pregunta de nuevo. Jesús así llevándolos despacito, llevándolos de la mano. Nótese una segunda pregunta. Nótese el cariño de Jesús enseñándole a través de las parábolas, enseñándole a través de los milagros, mostrándoles básicamente que ellos también eran como ese ciego que fue sanado en 2 etapas. Ahora Jesús haciéndoles una segunda pregunta, dándoles una segunda oportunidad, porque cuando Jesús paraba la tempestad, no dice y todos adoraron y se postraron alabando a Dios. No, lo que el texto dice, si lo recuerdan, es que tenían temor porque estaban confundidos. Tenían temor porque no entendían. Jesús les había dado todas esas oportunidades. Vieron que Jesús seguía pasando pan, seguía pasando peces, y solo habían 5 y 2, 2 y 5. Y los peces no se acababan, y los panes no se acababan. Sobró suficiente. Así que les pregunta de nuevo a ver, ¿y ustedes? Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús lo pone contra la espada y la pared. Jesús les está diciendo, ¿acaso entendieron al fin? ¿Funcionó la parábola viva? Funcionó porque les ha dado muchas oportunidades, así como este milagro del ciego que requirió 2 etapas. Ustedes están requiriendo 2, 3, 4, 5 etapas y repetido todo esto solo para hacerles llegar al punto, para que ustedes puedan ver que yo no soy simplemente otro maestro de moral, que yo no soy simplemente un profeta de Dios. ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro siempre, más abrupto, más sincero, más honesto, dice, tú eres el Cristo. Es lo que había hablado antes. Dice, tú eres un Cristo. Lo que quiere decir, tú eres el Mesías, Mashiach es la palabra hebrea, que se traduce como Mesías. Cristo, o Cristos, es la palabra griega que traducimos como Cristo. Pero le dice, tú eres el Cristo. Chicos, sí, yo me imagino, claro, no es como nosotros, pero si hubiera sido yo, ustedes saben que de repente me pongo llorón, como es temprano. Yo hubiera sacado una lágrima como, al fin, entendieron, al fin. No fue en vano. Pedro está diciendo, tú eres el Cristo. Mateo dice, en el relato de esta misma historia, dice, Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Lucas dice, tú eres el Cristo de Dios. Estaban reconociendo en verdad que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Por primera vez lo reconocían. Por primera vez en todo el Evangelio de Marcos se había mencionado en el versículo 1, pero ahora la boca de uno de los mismos discípulos les estaba amaneciendo, no estaba más parcialmente ciego. Estaba entendiendo que Jesús era el Cristo. Quiero darles el final del capítulo 6, no pierdan Marcos 6. 60. Dice, por eso muchos de sus discípulos cuando vieron esto dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharlo? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? ¿O lo que sucedería en Hechos 1?
El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían, y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo es construido por el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron, ya no andaban con él. Estos no son los 12 apóstoles, son muchos de los discípulos que les seguidores. Muchos de los que le seguían, que decían creer en Jesús, que creían que eran seguidores de él, que entendían todo y decían, sí, que buenísimo estuvo la prédica, que buenísimo estuvo ese milagro. Cuando vieron el costo de seguir a Jesús, se alejaron. Estaban tan cerca, pero se dieron cuenta que realmente amaban más otras cosas. Versículo 67, Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos judíos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Jesús les respondió, no los escogió a ustedes, los 12, sin embargo uno de ustedes es el diablo. Vamos también a Mateo, capítulo 16. Hablando de esta confesión de Pedro, dice, entonces Jesús le dijo, ¿por qué? Porque Pedro dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le dijo a Pedro, eres feliz, eres bienaventurado, eres bendecido, eres dichoso por lo que acabas de reconocer. Porque al fin no importa todo lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste atrás, pero esta declaración, Pedro, te va a ser bienaventurado porque tú estás reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, estás reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios para traer salvación a todas las naciones. Solo hay salvación a través de Jesús. No importa cuánto tratemos, no importa cuánto demos en pro de la religión o de cualquier cosa, no importa cuánto asistamos a la iglesia, cuánto tratemos en nuestros propios méritos, nada de esto nos va a salvar. No importa cuánto tratemos de ser buenos en nosotros mismos, esto no nos va a salvar. Vamos a ser simplemente buenos religiosos, con apariencia hacia afuera, pero si tú no estás en Cristo, si tú no te has arrepentido de tu pecado, si no te has volteado de tu pecado y caminas hacia Jesús, aunque seas un buen religioso, aunque hagas todo lo que debes hacer, estás lejos de Dios. Que tarde o temprano lo que va a pasar es que con esa multitud que hablan, que sí está muy difícil, entonces nos vemos al rato, tengo cosas que hacer ya. Que se alejaron, se apartaron, porque realmente no eran sus hijos. Pero cuando Pedro reconoce, tú eres el Cristo, Jesús le dice en Mateo 16 y 7, bienaventurado eres. ¿Has entendido? ¿Has entendido que yo vine a expiar por tus pecados? ¿Has entendido que yo soy el Hijo de Dios? Yo no soy cualquier profeta, yo no soy de la encarnación de Juan el Bautista, ni de Elías, ni de Jeremías. No, yo soy el Hijo de Dios mismo encarnado, como dice Filipenses capítulo 2, siendo en forma de Dios no estimó, salió como cosa que aferrarse, sino que se le trató a sí mismo, tomando forma de hombre, adquiriendo una naturaleza, no dejando de ser Dios, sino adquiriendo una naturaleza adicional para ser como uno de nosotros, para ser capaz de pagar por tus pecados y los míos, para que todo aquel que me cree, Juan 3:6, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no se pierda no implica al futuro, adelante, después de este famoso texto en Juan 3:16 dice, el que no cree ya ha sido condenado.
No es que te vas a condenar, es que ya estás condenado si no crees en Jesús, si no vives el Evangelio, si no vives para Él, sino que vives para alguien más. Y puede ser que incluso ese más sea tú mismo. Finalmente eso es. Si vives para alegrar a los demás, si vives para tu trabajo, si vives para tu religión, si vives para tu familia, si vives para los deportes, si vives para cualquier otra cosa que no seas Dios, ese es tu Dios. Siempre en Mateo 16, ahora versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro se no era su nombre original. En griego, Pedro es Petros. Yo también te digo que tú eres Petros. Y sobre esta Petra, roca, no sobre Pedro, pero sobre esta roca, quiere decir esa declaración que acabas de hacer, sobre el hecho que tú afirmaste que Jesús es el Cristo, sobre lo que tú hiciste de confirmar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el enviado por Dios para dar salvación, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús nos advirtió en el versículo 30, si regresamos a Marcos, Jesús les advirtió severamente que no hablaran a nadie. Hemos visto el porqué de esto antes. La gente, si ellos se daban cuenta que Jesús era el Mesías sin que se lo revelara a Dios, sin que tuviera un despertar de parte de Dios, sin que creyeran de verdad, iban a verlo simplemente como un Mesías manipulado. ¿Qué era lo que pasaba cuando Jesús venía entrando a Jerusalén y le dicen ¡Hosana! Y lo hablaban con palmas y todo lo demás? Porque le veían como un Mesías militar que los iba a librar de la opresión de los romanos. Jesús no quería esto. Él no había venido a liberar a nadie militarmente. No había venido a hacer milagros solo por hacer milagros. Había venido a anunciar que él era Hijo de Dios, que había venido a salvar para que todo aquel que no se pierda no tenga vida eterna. Aún tenía trabajo que hacer. Y si esto pasaba, si ellos seguían corriendo la voz de que él era el Mesías y la gente no lo entendía a través de su obra y sus palabras, los hermanos le iban a matar también antes de tiempo, porque era una amenaza para ellos. Si creemos y afirmamos lo que Pedro dijo, somos bendecidos. Si tú de verdad afirmas, crees, vives que Jesús es el Cristo, eres bendecido. Si creemos y afirmamos lo que Cristo, lo que Pedro dijo, tenemos vida eterna. Si creemos y afirmamos lo que Pedro dijo, ya no podemos vivir igual. Porque no solo es declararlo por declarar. El pastor dijo que había que declararlo, entonces en el cargo yo creo que es aquí. Y ya con una fórmula mágica, como una poción, como una vitamina que no se toma, ya listo, ya la hice. Porque Jesús le dijo esto lo revelado que hay. El Espíritu de Dios necesita obrar en tu vida y hacerte entender y quitarte el vendaje, regenerarte, hacerte nueva criatura y darte una fe sobrenatural. Así viene por el libro de la palabra de Dios, por eso lo mando. Por eso, cuando venimos a escuchar su palabra, para nuestros corazones sean transformados, nuestros corazones sean edificados. Si creemos y afirmamos lo que Pedro dijo, no importa qué pasa en tu vida, eres bendecido. No importa, lo tienes todo. Te ganaste la lotería espiritual, por eso Pablo dice a los Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eres tu pastor, entonces nada te falta. Si tú de verdad crees que Jesús es el Cristo, que Él es tu Salvador, que Él es capaz de perdonar tus pecados, y te has pedido perdón, y te has volteado, que has dejado atrás tu pecado, y has caminado hacia Él, y le sigues, y le obedeces, porque sus ovejas escuchan su voz. Miren, hay miles de voces hoy en día. Yo soy una voz, y les he dicho desde el principio, jamás me escuchen jamás. No sigan mi voz, sigan la voz
del pastor. Y si lo que yo digo no es la voz del pastor, pues si lo que alguien dice no es la voz del pastor, apaguen ese TikTok, desechen ese Facebook, digo ese video que están viendo. Porque hay miles de voces en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma, gente diciendo cualquier cantidad de cosas. Pero hay una sola verdad, y la verdad está en la Escritura. Hay muchos charlatanes y farsantes que tuercen la palabra de Dios para beneficio propio. Pero realmente el seguir a Jesús es mucho más sencillo. Los fariseos decían: ponte todas estas cosas, llénate de todas estas alhajas, haz todos estos pasos. Y Jesús dice: sígueme, sígueme. Para ti, ¿quién es Jesús? Jesús es una imagen de un hombre con pelo largo, barbudo, blanco, ojos azules, como le pintan en las películas. Seguramente ni siquiera es. ¿Será que ves parcialmente? Algo de lo que he dicho y hemos visto en el texto dice: sí, esto yo nunca lo retiro. Pero si no lo ves plenamente, si no has sido transformado plenamente, quiere decir que estás parcialmente seguro. Es como los discípulos de antes que le seguían y son religiosos y tal, y están comprendiendo poco a poco, pero aún no son. Porque Jesús no le dijo: eres bendecido por seguirme, le dijo: eres bendecido por lo que el Espíritu de Dios ha hecho contigo. Porque Dios te reveló esta verdad, la entiendes y la afirmas y la crees. No hay nada que hagas por ti mismo que pueda salvarte. Solo Jesús es el pan de vida. Voy a terminar con esto en Juan 6, versículo 28. Dice: entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió: esta es la obra de Dios, que crean en Él, en el que Él ha enviado, es Jesús. Dijo: entonces, ¿qué pues hacemos como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Que sus padres tuvieron en el desierto. Versículo 32 dice: entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Este es nuestro Dios. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene en mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto no creen. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Porque la gente no quiso venir a él, la gente cuando escuchó no quiso creer, se fueron, pero el que viene a él, nada, él no le echa fuera. Jesús no es el que echa fuera, es la religión, son los estándares, son las obras, son religiones hechas por el hombre, las que discriminan, las que ponen reglas. 38, porque he descendido del cielo, y para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él salvíficamente tenga vida eterna. Creer en Él es algo, no de una decisión de un día de que yo sí ya creí, listo, todo lo mismo bien. Creer en Él es algo activo, es vivir creyendo en Él, es vivir confiando en Él, es que tu vida demuestre que verdaderamente crees en Él y le sigues. Ese dice, es el que tiene vida eterna. Pedro estaba mostrando fruto, porque solo creyendo en Jesús tenemos vida eterna. No importa cuán religioso seas, si no afirmas como Pedro que Jesús es el Cristo, te arrepientes de tus pecados y vuelves a Él para seguirlo, nunca podrás salvar tu alma. Si ya crees, si eres hijo de Dios, vive tu vida al máximo. No necesitas nada en esta vida
Simplemente necesitas conocer más a Cristo, necesitas más de Jesús, necesitas a diario vivir el Evangelio, necesitas conocerle más para anhelarle más, para enamorarte de Él. Nuestros problemas no vienen por las situaciones de la vida, en el mundo tenemos aflicción, dijo Jesús. Nuestros problemas vienen porque no amamos a Jesús lo suficiente, porque si reconociéramos como Pablo que Jesús es suficiente, que en Él tengo todo, que aunque no tenga nada, si tengo a Cristo soy pleno y soy bendecido como Jesús le dijo a Pedro, nuestros problemas desaparecerían, no porque en realidad sufrieron, sino porque reconocen que al lado de Jesús todas las cosas son posibles. Que no se te pase la vida corriendo tras el viento, sino que tu propósito de vida sea seguir a Jesús, seguirle, obedecerle, amarle. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de una iglesia, esto no se trata de un código de vestimenta, esto se trata de si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad le estás siguiendo a Él, al Mesías, al Cristo. Si tienes a Cristo, todo lo demás va a estar bien. Aunque en realidad no lo esté. Como cerrados y bien debajo de la sombra de su ala, estamos seguros. Y si no tienes a Cristo, si Cristo solo es una religión, un bonito nombre, algo que escuché, algo que se hay que ir a la iglesia porque me la onda, aunque las cosas parezcan bien en la vida, tarde o temprano va a terminar bien. Saliste en el Salmo 73, estaba luchando por el hecho de que venía la prosperidad del imperio. Y eventualmente, después de su crisis que tuvo, entiende cuál era el fin de todos aquellos que no aman y siguen a Dios. El fin del que no ama y sigue a Dios es muerte y vida eterna. Es una separación eterna de Dios, es sufrimiento eterno. Porque tú decidiste no aceptar el regalo gratuito que Dios da a través de Jesús. Porque decidiste no caminar siguiendo a Jesús, sino tras tus propios deseos. Porque siendo Dios tu creador, decidiste morderle la mano. Y no seguir su plan para tu vida y dijiste, yo sé mejor. Yo puedo mejor. Muchos de ustedes han tenido hijos adolescentes, pero los tienen ahorita. O tal vez el niño, incluso cuando comienza a caminar. Bebecito, el niño dice, no, yo pego solo. O algo así. Y uno sabe que no puede solo. Y uno sabe que si hace eso, se va a caer sin levantar la boca. Y los adolescentes ya se creen todos machitos y quieren hacer lo que quieren. Y creen que saben todo y creen que las ganas de uno son porque somos anticuados. Y no se dan cuenta que nosotros ya pasamos por uno. Ese adolescente, ese bebé, somos nosotros ante Jesús. Cuando decimos, a ver, no me parece lo que tú dices, yo sé mejor. Estoy aquí para decirles, es un asunto. Sigamos a Jesús, amemos a Jesús, aferrémonos a Él, conozcámosle más. No una religión, no una iglesia en específico. Seguirlo a Él, que es el camino, la verdad y la vida. Esta no es una promoción de Grace Bible Church. Esta es una promoción de la que es la cabeza de la iglesia de Jesús. En tiempo podemos terminar en esto. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz y más cortante de todas las palabras de Dios. Señor, si alguien acá no cree salvíficamente en ti como Señor, no cree en el Hijo, en tu Hijo como Señor y Salvador, permíteles ver con claridad su pecado y con claridad la gloriosa realidad de Cristo. Padre, a los que creen, a los que creemos, ayúdanos a enamorarnos cada día más de Jesús. Que este mundo, aunque sea atractivo y seduzca, y aunque nos afanen tantas cosas, podamos poner nuestra mirada en Jesús, sostenernos en el caminar firme, hasta que un día